A continuación voy a dictar la clase teórica correspondiente a los artrópodos como parásitos y vectores de infecciones parasitarias. Los objetivos de la misma son, en primer lugar, adquirir algunas nociones sobre desarrollo y morfología de los artrópodos de importancia médica. Luego vamos a tratar de reconocer y relacionar las adaptaciones de los artrópodos al parasitismo o a su función como vectores. En tercer lugar, identificar las condiciones ambientales que posibilitan el desarrollo de diversos estadios de los artrópodos vectores y, por último, relacionar las condiciones ambientales con las medidas de control vectorial y las dificultades que ellas plantean. Para lograr esos objetivos vamos a desarrollar el contenido referente a morfología y desarrollo de los artrópodos que tienen importancia médica, los artrópodos parásitos, haciendo énfasis en los aspectos básicos sobre adaptaciones al parasitismo, sobre artrópodos vectores, haciendo énfasis en este caso sobre los aspectos básicos sobre la adaptación que presentan para la transmisión de patógenos y por último las medidas de control vectorial teniendo en cuenta algunas nociones de ecología y etología de insectos aplicables al control vectorial. En primer lugar tenemos que definir los artrópodos, que son todos aquellos, el mundo más diverso y abundante que hay en la naturaleza, diciendo que en primer lugar son animales con simetría bilateral. Esto recuerdan que tiene que ver con que una mitad es exactamente igual de manera en espejo o especular a la otra mitad. El cuerpo tienen todo su cuerpo recubierto con una cutícula rica en quitina y resilina, que son moléculas, algunas de ellas, en especial la quitina, muy rígida, lo que hace que para moverse los artrópodos tengan separado su cuerpo en segmentos, por eso lleva el nombre, ¿no? El grupo. Estos segmentos se articulan entre sí, ya que la cubierta es extremadamente rígida como una armadura. Algunos tienen resilina y en gran cantidad, lo que les permiten es una proteína muy rica que almacena gran cantidad de energía y les permite, por ejemplo, saltar. Son ovíparos, quiere decir que luego de la fecundación la hembra deposita huevos. Al igual que habíamos visto para los helmintos, en este caso también los artrópodos del huevo a desarrollar un adulto pasan por sucesivos cambios. Estos cambios significan el desarrollo de diversos estadios que son inmaduros, que van a llamarse larvas o ninfas. Los artrópodos son de vida libre, la mayoría de ellos claramente, y hay algunos de ellos que son parásitos. Esta diapositiva, que es ciertamente abrumadora, corresponde a la clasificación de los artrópodos. Los artrópodos es el grupo en la naturaleza más numeroso en cuanto a la diversidad y lleva su nombre, Stephyrum, a que todos los representantes de este grupo poseen las patas articuladas entre sí. Por eso se llama artrópodos. Artros, articulación, podos, pies. Es decir, tienen un cuerpo con patas y partes articuladas entre sí. Ese cuerpo está dividido en tres porciones: cabeza, tórax y abdomen. Y todo este cuerpo que tiene cabeza, tórax y abdomen y los apéndices, es decir, las patas, están recubiertos por un caparazón. Los artrópodos tienen la particularidad de tener un esqueleto externo o también llamado exoesqueleto, lo que los diferencia de los vertebrados, que poseemos un esqueleto articulado interno. Su diversidad está representado fundamentalmente por 4 clases, es decir, la clase de los insectos, de los arácnidos, de los crustáceos y de los miriápodos. La más abundante es la clase de los insectos. Dentro de ellos los reconocemos porque poseen 3 pares de patas, su cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, y poseen 3 patas
alas y antenas, fundamentalmente 2 pares de alas. Y esta clase está representada por numerosos órdenes representada también por individuos que ustedes conocen de la naturaleza. Es decir, este grupo se divide en el orden de los coleópteros, que son los escarabajos que ustedes conocen, los lepidópteros, que es el grupo de las mariposas, dípteros, representados por moscas y mosquitos, hemípteros, que es el grupo de las chinches, ortópteros, el grupo de las langostas, odonatos, de los alguaciles, y menópteros, el caso de las avispas y también de las hormigas. A diferencia de los insectos, el grupo de los arácnidos presentan 4 pares de patas. Su cuerpo está dividido, en este caso, en 2 partes porque la cabeza y el tórax se encuentran fusionando en el llamado cefalotórax. Se distinguen porque no tienen alas y se lo puede identificar claramente porque poseen 4 pares de patas. En esta clase vamos a ver representantes de insectos y de arácnidos. No vamos a ver ni crustáceos ni miriápodos. Representado primero el caso de los crustáceos por cangrejos, por langostinos, etcétera, y los miriápodos conocidos como los 100 pies y los 1000 pies. En esta rama vamos a ver otra vez en esta diapositiva se ve la clase, es un resumen de los grupos que vamos a ver dentro de los artrópodos, en donde vamos a poder distinguir qué individuos de los artrópodos estudiamos en medicina. Por ejemplo, cuando vemos el grupo de los arácnidos, vamos a estudiar el orden Acarina, que está representado por ácaros y por garrapatas. En el caso de los insectos, vamos a ver el orden dípteros, representado fundamentalmente por moscas, mosquitos y jejenes, el orden hemípteros, representados por chinches y vinchucas, el orden blatodeas, que son las cucarachas, las pulgas, y el orden anoplugo, representado por los piojos. Bueno, en esta diapositiva lo que estamos mostrando es que hay muchísimas enfermedades infecciosas transmitidas por artrópodos. Entonces, hacemos una lista en donde aparece en primer lugar la malaria, que es transmitida por dípteros anofelinos, esto es por mosquitos llamados anófeles. También los mosquitos transmiten enfermedades virales como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. En este caso son mosquitos del género Aedes. También existe una patología tisular generada o de etiología parasitaria, producida por un nematode, se llama filariosis linfática, y quienes lo transmiten son mosquitos del grupo Culex. También vamos a estudiar la leishmaniasis, que lo transmiten dípteros muy particulares, como si fueran jejenes muy pequeños, que pertenecen al grupo de los flebótomos Lutzomia y Flebotomus. También otra parasitosis tisular, conocida con el nombre de oncocercosis y manzonelosis, transmitida por jejenes del grupo de los Simulium, y la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis o tripanosomosis americana, transmitida por vinchucas de diferentes géneros, Triatoma, Rhodnius y Pastrongylus. Todos ellos constituyen lo que nosotros conocemos con el nombre de vinchucas. También la tripanosomiasis africana, que es su representante en el continente africano. En este caso, la tripanosomiasis africana la transmiten unas moscas del género Glossina. Y después aparecen algunas enfermedades que tuvieron gran impacto en otros siglos pasados en el control de las poblaciones, entre ellos el tifus epidémico, vamos a hacer mención a esto, lo transmite el piojo corporal, que se llama Pediculus humanus, y el tifus endémico y peste producida y transmitida por las pulgas de los roedores. Por último, vamos a estudiar algunas patologías llamadas fiebre maculosa o manchada, producida por los ácaros como del género Amblyomma.
En lo que primero quiero destacar o poner énfasis es en el tipo de desarrollo que sufren los artrópodos. El desarrollo de los artrópodos se conoce con el nombre de metamorfosis. Es bastante particular este desarrollo porque, a diferencia de nuestro cuerpo, los artrópodos, para poder crecer, necesitan sacarse ese exoesqueleto tan rígido que no les permitiría aumentar de tamaño, sacarse ese esqueleto para crecer y sintetizar a partir de la superficie de su cuerpo, de su tegumento, un nuevo exoesqueleto. Entonces, estos cambios de sacarse el exoesqueleto, romper para poder crecer, se llama metamorfosis, que no es más ni menos que el desarrollo de los insectos desde el huevo hasta el estadio de adulto. ¿Estamos? Esta metamorfosis es de dos tipos, estoy hablando de los insectos, es de dos tipos. Una es de tipo incompleta, llamado también metamorfosis hemimetábola, con este nombre complicado, y en este caso, desde el huevo hasta el estadio de adulto, el artrópodo o el organismo pasa por sucesivos estadios inmaduros que se conocen con el nombre de ninfas. Como lo pueden ver ustedes acá en la diapositiva, esta metamorfosis está representada por el ciclo de vida de las vinchucas. Y es de notar que los estadios ninfales, que son inmaduros desde el punto de vista sexual y no pueden volar, carecen de alas, son como miniaturas de los estadios adultos. Son exactamente iguales, ¿sí? Pero nada más que más chicos, y vuelvo a decir, no son maduros sexualmente. Entonces, está claro o es deductivo pensar que si son parecidos a los adultos deben vivir en los mismos ambientes ecológicos y también se deben alimentar de lo mismo. Esto es así y esto hace que en el caso de la vinchuca no solo transmitan la infección por su característica de consumir sangre, es decir, de ser hematófagos los adultos, sino que también las ninfas se alimentan de sangre y por tanto son capaces de transmitir la infección. ¿Está claro? Entonces, desde el punto de vista de la transmisión, son tan eficaces el estadio ninfal más chiquito, que se llama ninfa 1, la ninfa 2, la ninfa 3, la ninfa 4, la ninfa 5 y los adultos, porque todos son hematófagos. Ahora bien, como se encuentran en el mismo lugar, ¿sí? Porque el cuerpo es exactamente lo mismo y requieren el mismo tipo de alimentación, es de esperar que en los mismos ambientes donde se localizan los estadios adultos también estén las ninfas. Entonces, desde el punto de vista de la medicina, del control de estos insectos vectores para eliminarlos y de esta manera cortar el ciclo de la transmisión, una medida de control como puede ser la fumigación va a ser eficaz no solo contra los adultos sino también contra los estadios ninfales. Entonces, que un insecto sea hemimetábolo significa que las medidas de control van a ser suficientes para eliminar todos los estadios evolutivos de este artrópodo. Esto marca una diferencia sustancial con los insectos que tienen una metamorfosis completa o son holometábolos. ¿Por qué? Porque del huevo al estadio de adulto, el insecto pasa por estadios inmaduros que se conocen con el nombre de larvas, por un estadio siguiente que se conoce con el nombre de pupa, del cual emerge un estadio adulto. Como lo ven acá, en esta foto, que los representantes son estas moscas que aparecen acá, de los huevos surge una larva, de las larvas una pupa y de allí los estadios adultos. ¿Qué significa esto? Que los hábitos alimenticios de los adultos son diferentes de las larvas. ¿Estamos? Claramente son diferentes. Y además viven en ambientes diversos. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense en el mosquito Aedes, en donde el adulto es aéreo, mientras que las larvas y por ende también las pupas son de naturaleza acuática. Entonces, las medidas que el sistema de salud puede implementar para eliminar al adulto no van a servir
para la eliminación de los estadios larvarios y de pupa. Las larvas suelen ser como gusanitos que luego forman como una especie de crisálida o de capullo. A partir de ahí se reorganizan todos los tejidos del insecto y surge y eclosionan y se libera el adulto que tiene vida aérea, obviamente porque se trata de un insecto. Entonces, claramente diferencia entre hemimetábolos y holometábolos, representando en el primer caso vinchucas y por supuesto desde el punto de vista doméstico las cucarachas, y en el segundo caso los holometábolos representados por moscas y mosquitos, y desde el punto de vista de la naturaleza las mariposas. Bueno, ¿cuál es la relación que tienen los artrópodos con las enfermedades? Muchos de ellos son parásitos, es decir, necesitan vivir en los tejidos, ¿sí?, de los humanos o de los animales para poder desarrollarse. Otros son vectores biológicos de enfermedades, ¿sí?, es decir, participan en la transmisión activa de las enfermedades. Otros son vectores mecánicos. Ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otros. Otros son inductores de fenómenos atópicos o alérgicos, y hay algunos que son de tipo ponzoñoso. ¿Cuál es la diferencia entre un vector biológico y un vector mecánico? Que en el caso del biológico, la asociación con el patógeno es altamente específica. Quiere decir que el patógeno es transmitido por una especie de insecto vector o un género de insecto vector. ¿Estamos? Esto está claro. ¿Por qué? Porque la vinchuca, representado por varias especies, ¿sí?, transmite la enfermedad de Chagas, pero no lo puede transmitir ni una cucaracha, ni una hormiga, ni una mariposa. ¿Está? Entonces la asociación es altamente específica. Vuelvo al ejemplo de la Aedes, que transmite el dengue, que transmite la fiebre amarilla. Esta asociación es específica. No todos los mosquitos transmiten el dengue, sí el Aedes aegypti. ¿Estamos? Y esto tiene que ver con que el patógeno se ha adaptado a lo largo de la evolución a vivir dentro de este vector y a desarrollarse en su interior. Entonces, cuando yo hablo del desarrollo, en el caso, por ejemplo, de la vinchuca, entiendo que el parásito que produce la enfermedad de Chagas cumple una parte de su ciclo. Y de hecho pasa esto, porque el parásito Trypanosoma cruzi, cuando ingresa en el vector biológico, sufre cambios, sufre transformaciones y además se multiplica. Entonces el vector biológico ofrece una alternativa de amplificación de la infección, ¿sí? Porque por un parásito que haya entrado a través de la comida, ¿sí?, de la sangre, luego vamos a tener cientos y miles de parásitos, porque la transformación se da en epimastigotes que tienen capacidad multiplicativa. Entonces cumple con un rol amplificador de la infección. Además, estos vectores son la principal forma de transmisión. ¿Sí? O sea que el patógeno necesita de este vector para poder transmitirse. Esto claramente se puede ver en el caso del dengue, ¿sí?, en donde todas las campañas de control están dirigidas a eliminar al vector. ¿Por qué? Porque si no hay vector, no hay transmisión. En el caso de la enfermedad de Chagas pasa lo mismo, nada más que el parásito tiene otros mecanismos de transmisión, por ejemplo la transmisión transplacentaria, que es tan exitosa como las otras desde el punto de vista del parásito, ¿sí? Y además se transmiten o bien por inoculación durante la comida, es decir, cuando un insecto vector infectado se alimenta, en ese mismo acto inocula el agente patógeno, o por contaminación directa. Esto quiere decir que algunos vectores biológicos, cuando se alimentan, lo que hacen es eliminar una deyección, o lo que es lo mismo como si una materia fecal, y en esa deyección se depositan los elementos infecciosos. Entonces va a depender del rascado, ¿sí?, o de las abrasiones presentes en la piel para que el patógeno depositado en la piel pueda ingresar en el organismo. ¿Está? Entonces hay dos rutas de transmisión: la inoculación o por contaminación directa del sitio de picadura. Esto marca una diferencia sustancial con los vectores mecánicos, en donde la asociación vector y patógeno es totalmente inespecífica, es decir, una mosca común, una cucaracha, una hormiga puede transmitir
digamos, puede llevar o contaminar la fuente de infección, un alimento, el agua, ya que acarrea con su cuerpo, con sus pelos, con sus antenas, estadios infecciosos de los patógenos. Por ejemplo, quistes de parásitos, ¿sí? O huevos del helmintos. ¿Estamos? Pero no es que tal huevo de tal helminto es transportado por tal insecto o por la cucaracha, sino que esto lo hace como si fuera una mochilita, se denomina foronte esta situación, y en realidad lo que hace es llevarlo desde un lugar, puede ser la materia fecal, hasta una fuente de infección para el humano como puede ser un alimento. En él, sobre la superficie de su cuerpo, el patógeno no se desarrolla, no sufre ningún cambio, sino que es llevado como si fuera una mochila hacia la fuente de infección. No es la principal forma de transmisión, contribuye a la diseminación de la infección y a la probabilidad de encuentro entre el patógeno con el hospedador, ¿sí? Y la transmisión se da por contaminación, es decir, cuando los utensilios o los fomites se encuentran contaminados por el patógeno que fue llevado a ese lugar por un insecto transmisor, que es ni más ni menos que un vector mecánico. Bueno, vamos a ver en primer lugar algunos agentes productores de patología por sí mismos, ¿sí? Entonces, dejemos de lado los vectores y pensemos en artrópodos que producen patología de importancia médica. Y a quien primero me voy a referir es al Sarcoptes. El Sarcoptes scabiei es el agente causal de la sarna. ¿De qué sarna? De la sarna humana, ¿sí? Tiene un cuerpo aplanado en sentido dorso-ventral. Es muy pequeño. Requerimos, fíjense que miden casi menos de la mitad de 1 milímetro. Por tanto, para verlo vamos a requerir un microscopio o una lupa. Su cuerpo, como es un arácnido, está dividido en cefalotórax y abdomen. Y las larvas pueden ser hexápodas y las ninfas octópodas. No confundamos porque esto no es un insecto, esto es un artrópodo, por eso hay larvas y hay ninfas, así se las han nombrado. Significan que las larvas tienen 6 patas y las ninfas tienen 8 patas. Los adultos tienen 8 patas, pero ciertamente están muy transformadas porque son parásitos, entonces no tienen que moverse, ni saltar, ni movilizarse mucho, porque los adultos viven como parásitos. Estas patas poseen cerdas táctiles en el cuerpo y en los miembros, ¿sí? En las patas, ¿sí? Todo su cuerpo y sus patas tienen estas cerdas o estas prolongaciones que les permiten detectar, porque tienen sensibilidad, ¿sí? Entonces, este es el ácaro de la sarna. Presenta muchísimo prurito, porque es generado por las deyecciones, los huevos y también la saliva que elimina la hembra para degradar la queratina. Entonces, esta es la acción patógena de Sarcoptes, es a través de la hembra que deposita, como decía, los huevos en las galerías. De estos huevos emerge una larva que van a la superficie de la piel, se transforma en ninfa octópoda, quienes después, estas ninfas, se transforman o se diferencian a adultos, machos y hembras. Siempre la transmisión es a través de los estadios que se encuentran en la superficie de la piel, que son capaces de pasar de una persona infectada a una persona sana y mantener el ciclo. También pueden sobrevivir un tiempo en sábanas, en ropas, en toallas. Por eso la transmisión también se da por compartir vestimenta o sábanas. ¿Cuál es la zona más afectada por estos túneles? La zona más afectada fundamentalmente son los pliegues interdigitales de las manos y también las muñecas. Allí es donde se ve con facilidad estas galerías que cambian, ¿sí?, el aspecto de la piel. Como les conté, también son capaces de generar reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces vamos a ver que existe un amplio prurito y también algún tipo de reacción alérgica, no solo en las zonas afectadas, sino también en los codos, en la cintura, en las axilas,
en el abdomen, en la espalda, ¿sí? En los pliegues interglúteos, en las rodillas. Todas estas son zonas donde el paciente va a sufrir hipersensibilidad y prurito. La complicación de esta patología tiene que ver con que el rascado puede producir una lesión y todas estas lesiones se pueden sobreinfectar con bacterias, haciendo más complicado el cuadro clínico. El tratamiento, entonces, como el ciclo dura 10 a 15 días, significa un tratamiento farmacológico, ¿sí? Que debe ser repetido a los 10 o 15 días, porque el tratamiento no actúa sobre los huevos, sino sobre las ninfas, las larvas y los adultos. Por tanto, se debe volver a reanudar el tratamiento a los 10 días o 15 días, esperando que los estadios que estaban dentro del huevo hayan emergido y entonces atacarlos. Por supuesto que también deben ser desinfectadas la ropa, lavadas y desinfectadas la ropa, ¿sí? Y también las sábanas, las cuales se recomienda, por ejemplo, se dice guardarlas en una bolsa negra en un freezer porque no toleran bajas temperaturas, o si no, lavarlas y luego con agua caliente y luego plancharlas con la plancha bien caliente para, si existe algún huevo o algún estadio que sigue viable, matarlos con el calor. ¿Estamos? Entonces, esta es la patología producida por el ácaro que produce la sarna. Este es el ácaro que produce la sarna humana. Existen otros ácaros que producen sarna en los animales, que pueden producir infecciones en los humanos, no esta cuantía, porque el humano se comporta como un huésped paraténico, en el cual el parásito, en este caso el artrópodo, no puede continuar su ciclo de desarrollo porque no es el huésped habitual, pero suele dar una reacción alérgica. Algunos pacientes que tienen rosácea también se encuentran parasitados con Demodex folliculorum, lo que ha hecho que algunos autores han relacionado a este parásito con el desarrollo de rosácea. Sin duda, la rosácea es una patología dermatológica que es multivariada, pero en muchos pacientes se encontraron altos niveles de infestación por Demodex, y el tratamiento contra el Demodex ha mejorado la clínica de esta patología. Bueno, sigamos con los artrópodos que del grupo de los arácnidos. Dejamos de lado los ácaros y pasemos a hablar de las garrapatas, que también forman grupo de los artrópodos. Las garrapatas tienen también un cuerpo aplanado dorsoventralmente, ya son más grandes, como lo ven ustedes, las reconocen, y está dividido su cuerpo en un ñatosoma y un abdomen, ¿sí? El famoso ñatosoma es el que porta el capítulo o esta parte anterior, que es la que la garrapata introduce dentro de la piel de la dermis para alimentarse, para poder alcanzar vasos sanguíneos y poder tomar sangre. Tiene 4 pares de patas, como les contaba, es un arácnido, por tanto tiene 4 pares de patas, y el aparato bucal está adaptado o para chupar o para morder. Bueno, y son importantes las garrapatas porque son transmisoras de enfermedades. Transmisoras de enfermedades fundamentalmente zoonóticas, entre ellos transmiten una bacteria que se llama Rickettsia, que ustedes la deben haber visto en bacteriología. Las Rickettsias son bacterias gram negativas, que son parásitas, ¿sí? Que viven dentro de las células, no tienen posibilidad de vivir fuera de las células, producen enfermedades de todo tipo, fundamentalmente algunas son más benignas, otras son enfermedades graves. Las Rickettsias entonces son transmitidas, algunas de ellas por estas garrapatas. Son enfermedades zoonóticas que tienen focos endémicos, algunos enzóticos, quiere decir que son transmitidos solo entre los animales y eventualmente a los humanos, y producen brotes esporádicos. Por lo general, el humano, salvo un caso de una Rickettsia en particular, son enfermedades zoonóticas en el que el hombre es un huésped accidental, salvo
el tifus, la producida por la rickettsia que produce el tifus epidémico, transmitida por los piojos, no por las garrapatas. El cuadro clínico, por lo general, sigue esta línea de desarrollo. Produce las rickettsias un cuadro febril, en muchos casos ese cuadro febril es acompañado por un exantema de diferente característica, este exantema o manifestación cutánea o eruptiva, y en algunos casos este exantema y cuadro febril evoluciona a cuadros sistémicos graves. Como les decía, existen garrapatas que transmiten la infección por una mordedura. En algunos casos lo hace el adulto, en otros casos lo transmiten también los estadios inmaduros de las garrapatas, ¿sí? Y la incubación de estas enfermedades, que en particular ahora les voy a contar sobre las fiebres manchadas, es de aproximadamente 7 días. La fiebre manchada es producida por una rickettsia que se llama Rickettsia rickettsii, y la garrapata que la transmite es de la especie Amblyoma cayennense. ¿Estamos? Esta enfermedad, que es una enfermedad grave, aparece con el famoso tríada de fiebre, cefalea y exantema. Este exantema, que lleva, digamos, este cuadro lleva 7 días desde el momento de la picadura de la garrapata, es un exantema que tiene características particulares porque forma petequias, ¿sí? Esta rickettsia, les conté que era parásito intracelular, y el problema de esta Rickettsia rickettsii es que parasita las células endoteliales. Entonces se imaginarán que el cuadro que se origina por esta bacteria está relacionado con una vasculitis. Entonces es una enfermedad de curso grave en donde aparece una vasculitis, y como pueden ver puede tener un curso mortal, este es un caso descrito en el 2006 de un niño de Jujuy, ya que como pueden ver en este mapa que yo agregué de la República Argentina, Amblyoma cayennense tiene esta distribución tanto en el NEA como en el NOA. Esta rickettsia tiene la capacidad de producir una necrosis cutánea, ¿sí? Y por la producción es en un 4% de los casos, y se da por daño de la rickettsia en la microcirculación de la piel. También puede haber manifestaciones sistémicas que llevan a focos neurológicos, signos focales, hipoacusia, y si no media tratamiento, esta enfermedad produce la muerte en 8 a 15 días. El tema con estas garrapatas es que la transmisión de la rickettsia por las garrapatas se da porque las garrapatas infectadas transmiten la infección a sus huevos. Entonces, una hembra grávida, ¿sí? Una hembra de Amblyoma, en este caso de esta garrapata infectada, transmite, ¿sí?, la rickettsia a sus huevos. Por lo tanto, todas las larvas y las ninfas que nazcan de esa garrapata infectada van a nacer con la infección. Por tanto, tienen un alto poder de diseminación. ¿Está? Entonces, este es el caso, como les decía, en Jujuy, en diferentes ambientes fitogeográficos, por ejemplo, como las yungas, ¿sí?, se encuentran estas garrapatas, que como saben, las garrapatas tienen esta capacidad de pasar largos periodos en el ambiente, ¿sí?, en los pastos, tienen capacidad para detectar cuando se acerca el hospedador para saltar y alimentarse, ¿sí? Y por eso se lo encuentra siempre asociado a lugares con alto nivel de vegetación y además con sus hospedadores habituales. Existe otra fiebre manchada que tiene una evolución benigna. En este caso vemos que el vector es otra especie de Amblyoma, que es Amblyoma triste y Amblyoma tigrinum. El patógeno que transmite es Rickettsia parkeri. Fíjense que tanto en la anterior como en esta se la llama también botón negro, porque el lugar en donde mordió la garrapata existe como una costra, se desarrolla una costra o un botón negro que es indicativo de la infección. En este caso
ven que el exantema que se produce es en todo el cuerpo, ¿sí? Fundamentalmente en los brazos, en los miembros, como aparece acá en esta diapositiva, y se da fundamentalmente a fines de invierno, durante la primavera y principio de verano, donde hay mayor abundancia de estas garrapatas. El periodo de incubación es de 2 a 10 días. El paciente refiere fiebre y un exantema que se desarrolla fundamentalmente en el tronco y en los miembros, también en las palmas, en las plantas y en el rostro, ¿sí? Este es el exantema que origina esta rickettsiosis. La distribución de esta garrapata es más cercana, se da tanto en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Formosa, siempre asociado a lugares donde hay anegamiento, hay agua. En estos lugares se encuentran naturalmente a las garrapatas que transmiten esta infección. Un estudio que se ha hecho reciente ha demostrado que la prevalencia de infección en las garrapatas, de infección por rickettsia me estoy refiriendo, oscila entre el 7 y el 20%, según la región que fue muestreada. Entonces, acabo de mostrarles cómo las garrapatas, ¿sí?, además de ser hematófagos, son vectores y producen esta patología, transmiten infecciones producidas por bacterias del género Rickettsia con diferente grado de compromiso, algunas más benignas y otros con desenlace fatal, como la fiebre manchada que les mencioné anteriormente. Bueno, en este caso también vamos a hablar de este grupo que pertenece al grupo de los arácnidos. No transmite nada, sino que me refiero porque a veces hay años en donde estas poblaciones de escorpiones aumentan y aparecen en los canales de noticias gran preocupación, mucha paranoia con respecto a los escorpiones. Los escorpiones son arácnidos, tienen hábitos totalmente nocturnos, se domicilian y son subterráneos. Entonces, por lo general viven en lugares muy oscuros, se consiguen sus propios alimentos, que por lo general son insectos, bajo las cortezas de los árboles, bajo la tierra, en las piedras, donde hay mucha humedad, oscuridad, en las grietas, en los baldíos. Pero si son molestados, por ejemplo, se lleva a cabo una demolición, entonces salen y muchos de ellos son agresivos. Es raro que ataquen al ser humano, salvo que se les modifique el ambiente o se sientan en peligro. La picadura de un escorpión se llama escorpionismo y aumentan durante los meses de verano y decaen en el invierno por un tema de actividad del mismo artrópodo. Existen dos especies en la Argentina más conocidas. Una de ellas no es venenosa, que es el Botrurus bonaeriensis, que tiene la particularidad de ser un escorpión oscuro, como lo ven acá, que tiene las pinzas anteriores son muy cortas y son gruesas y tienen en el extremo final o posterior del cuerpo un aguijón que es único, ¿sí? Es de color marrón oscuro. Esto lo diferencia sustancialmente con el que sí es venenoso, que tiene un color muchísimo más claro, tiene 3 líneas oscuras en el dorso y tiene las pinzas largas, anteriores, estas pinzas que ven acá, muy largas y delgadas. Y en el extremo posterior, el aguijón que se le ve en el extremo posterior es bífido, ¿sí? Es doble, se le ven como 2 espinas. Este es Titius tribitatus y es el escorpión venenoso. De todas maneras, allí les puse un Centro Nacional de Intoxicaciones. Cuando ustedes tienen dudas pueden llamar a este teléfono, que contestan en forma rápidamente, le sacan una foto a lo que ustedes ven como sospechosos y ellos luego se comunican con ustedes o ustedes los vuelven a llamar y les dicen si se tratan de un escorpión venenoso o no, y ustedes se quedan tranquilos o ellos les van a decir cuáles son los pasos a seguir. No es infrecuente, se los ve en muchos lugares, especialmente en lugares donde hay casas antiguas o se producen demoliciones para la construcción de nuevas casas, ¿sí? Entonces hay que tomarles con el cuidado, siempre traten de no tocarlos directamente, de meterlos en un frasco que contenga alcohol y luego sacarles fotos, ¿sí? Y ponerse guantes, ¿sí? Siempre empujarlos no con la mano, sino con algún tipo de instrumento.
Bueno, y ahora nos vamos a hablar, ahora sí, de los insectos. Comenzamos a hablar de Pediculus, que es el piojo, ¿sí? Que es si bien es un insecto, está adaptado, no vuela, es áptero, es decir, carece de alas, por lo tanto, porque no está adaptado, no tiene que volar a ninguna parte, porque todos sus estadios son parásitos, ¿no es cierto? Tiene un cuerpo aplanado dorso-ventralmente, las patas tienen uñas prensiles, quiere decir que le sirven para agarrarse. ¿Por qué agarrarse? Porque vive agarrados a los pelos, ya sea a los pelos del cuerpo o a los pelos del cuero cabelludo. Los huevos son blancos a pardos y son los conocidos con el nombre de liendres. ¿Estamos? Los adultos, como lo ven acá, este adulto que ven acá, y machos y hembras, no viven más de 40 horas fuera de la cabeza, por tanto necesitan parasitar para alimentarse y para sobrevivir. En cambio, la liendre sí es capaz de vivir varios días, ¿no es cierto? Las condiciones óptimas para alcanzar la máxima longevidad están dadas por temperaturas que oscilan entre los 30 y 35 grados y una humedad relativa entre el 35 a 45%. Con esas condiciones de humedad y de temperatura, los machos y las hembras viven alrededor de 45 días. Las hembras, una vez que son fecundadas, son capaces de oviponer o de poner huevos durante 3 a 8 veces por día. Y se estima que cada hembra pone entre 1 a 10 huevos por día. Por lo tanto, en toda su vida son capaces de poner hasta 150 huevos. Bueno, acá vemos cómo es el desarrollo, acá vemos representados los huevos, ¿sí? Los estadios ninfales y los estadios adultos, ¿sí? Recuerden que, como ven acá, y ustedes esto seguro que lo vieron, esto es un insecto hemimetábolo porque del huevo emerge una ninfa que va creciendo hasta desarrollar 3 estadios, hasta desarrollar el adulto. Y esto es claro porque cuando uno ve un nene con un pequeño con piojos, ve que tiene piojos de diferentes tamaños, porque los más grandes son los adultos y los otros son estadios ninfales. Todos ellos viven prendidos al cabello o al pelo del cuerpo, ¿sí? Los huevos son adheridos al pelo durante la oviposición porque la hembra del aparato genital saca una sustancia que es cementante, entonces quedan pegados a la piel. Rápidamente tiene que salir porque si no ella queda también atrapada en la sustancia cementante. Entonces los depositan bien cercanos a la base y entonces uno puede determinar si un chico tiene muchos piojos de hace mucho tiempo porque si ve los liendres lejanos del cuero cabelludo quiere decir que es un huevo que se puso hace mucho tiempo, entonces hace bastante tiempo, entonces quiere decir que hace mucho tiempo que está parasitado, ¿sí? Tanto las ninfas como los adultos tienen hábitos hematófagos, es decir, se alimentan de sangre. ¿Está bien? Bueno, si bien es una patología muy común y requiere su tratamiento, ¿sí? Como base medida higiénica el uso de peine fino, digamos como una medida, así como le lavamos la cabeza a los chicos o le lavamos las manos y le cortamos las uñas, tendría que ser incorporado también pasarle el peine fino porque ayuda a arrastrar en forma mecánica las ninfas y los adultos, ¿sí? Y en muchos casos también las liendres. Los productos actuales también son capaces son mucho más efectivos porque los matan haciendo como una cubierta oleosa alrededor, ¿sí? Los atrapa y entonces impide su desarrollo. Como siempre, muchas veces, según el tipo de tratamiento, hay que repetirlo para poder cubrir los eventuales estadios que vivan dentro de los huevos y que no hayan actuado con el producto pediculicida. Esto depende del producto que se usa, ¿sí? Pero nosotros hicimos mención fundamentalmente a Pediculus, pero a Pediculus humanos, que es de variedad capitis, que es el que encontramos en la cabeza adherido al cuero cabelludo. Sin embargo, existe un Pediculus que es el Pediculus humano variedad corporis, que es el que está adherido a los pelos del cuerpo, ¿sí? Este piojo tiene menor distribución que en otras épocas, como por ejemplo en medioevo, y solamente se limita o se da en personas que viven en situación de calle. El Pediculus humano variedad corporis transmite el tifus exantemático epidémico. Esto significa que
es un vector biológico. No así el Periculus humano capitis, que es el que vemos en los chicos, no transmite ningún tipo de enfermedad. Sí el de variedad corporis, que es el que está adherido al pelo del cuerpo. En ese caso, como les decía, transmite otra enfermedad producida por Rickettsia, que es el tifus exantemático epidémico. Las bacterias se multiplican, estas Rickettsias, en el tubo digestivo del Periculus humano corporis, y con las deyecciones, en vez de no lo inocula, sino que los elimina con las deyecciones, elimina la Rickettsia, que ingresan por las escoriaciones en la piel o pueden también ingresar por vía inhalatoria. Es una enfermedad, en este caso, que ha producido gran mortandad. Se dice que en este caso han ingresado a través de los conquistadores en nuestro continente, y ha producido todas estas enfermedades por Rickettsia, transmitidas por piojos y también por garrapatas, han producido la muerte de decenas de miles de habitantes o de individuos o personas de pueblos originarios por la afección de este tipo de Rickettsias transmitidas por estos artrópodos que fueron traídos por los conquistadores a América. Bueno, y hay otro pariente que es el Tirus pubis, que también es un piojo, pero a diferencia del pedículos, este Tirus se adhiere a pelos que son más cortos y gruesos, y son aquellos que forman parte del vello pubiano, del vello de las axilas, del vello de las cejas, del pecho y de las piernas. Entonces es más corto, es aplanado dorsoventralmente, no transmite ningún tipo de enfermedad infecciosa, no es vector biológico, tiene las patas con unas uñas que son prensiles, es decir, se agarran al pelo, tiene el cuerpo dividido en tórax y abdomen, que son significativamente mayores que el tamaño de la cabeza, son los huevos similares a los del Periculus humanos, y está asociado a una enfermedad que se conoce con el nombre de ladilla. Tanto los adultos como las ninfas viven prendidos al pelo, al vello púbico fundamentalmente. Se adhieren también los huevos durante la oviposición de las hembras. Tanto los adultos como las ninfas tienen hábitos hematófagos, no se conoce que transmite ninguna enfermedad biológica, pero es un insecto, es un artrópodo que se transmite a través de vía de transmisión sexual. Como les decía, produce la enfermedad conocida como ladilla, se lo puede ver acá en el vello pubiano. Liendres de estos piojos, es sumamente pruriginosa, y a veces también la picadura origina ciertas manchas azules en la piel que permiten el diagnóstico de esta patología. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de otros insectos, que son las pulgas, que tampoco tienen alas, son adultos ápteros, pero en vez de estar achatados dorsoventralmente, las pulgas están adaptadas para comprimirse lateralmente, porque requieren abrirse paso a través fundamentalmente del pelo, por ejemplo, de los animales, ¿sí? Y del pelaje o de las plumas, por eso tienen este cuerpo tan especial. La cabeza está muy poco separada del tórax, el tercer par de patas está muy desarrollado porque posee, como les decía, una proteína llamada resilina. No es que la pulga salte porque tiene unos músculos trabajados en el gimnasio, sino que posee esta resilina que tiene una capacidad de rearreglarse y de almacenar y liberar energía muy grande, muy grande, y esta característica de rearreglo de esta proteína le permite hacer uso de esta energía, que le ayuda a la pulga a saltar de un ambiente o de un hospedador al otro. Los huevos eclosionan aproximadamente a los 5 días que son puestos. Todo el ciclo de vida de la pulga es de aproximadamente 20 días o un mes. La pulga pasa por 3 estadios
que son 3 estadios larvarios. Las pulgas, a diferencia de los piojos, son holometábolos, ¿sí? Son de vida libre los estadios larvarios y la pupa, y solamente es hematófaga el estadio adulto, tanto macho como la hembra. Entonces, lo pueden ver en el tercer par de patas, que está ampliamente desarrollado y adaptado para el salto. Entonces, los adultos tienen piezas bucales modificadas para picar y para chupar sangre. Bueno, acá ven el desarrollo, los huevos, los estadios larvarios y el estadio ninfal, pupal, la pupa, del cual emerge el estadio adulto, que es el que se alimenta de sangre. Las larvas viven en el ambiente y son detritívoras, ¿sí? Se los considera parásitos temporarios porque solamente parasita el adulto, o micropredadores también. No tienen gran capacidad, no son muy específicas de hospedero, por eso podemos encontrar que la llamada pulga del gato puede infectar a los perros, a los humanos y así. Pueden pasar periodos prolongados en ayunas. Fundamentalmente las pupas quedan como retenidas cuando no hay alimento, y cuando sensan de que hay un animal de sangre caliente, entonces de allí se abren y de allí emerge el adulto, que se salta hacia la piel del animal de sangre caliente. Antes de seguir con esto, me toca decirles que una vez que la pulga infecta a las personas pueden tener manifestaciones cutáneas que se llaman bubones, por eso la enfermedad se llama peste bubónica, pero también pueden alcanzar entonces el pulmón y dar una forma de la enfermedad que se llama peste neumónica. En esa situación las bacterias se encuentran en el pulmón y son eliminadas a través de microgotas. Por tanto, en esta situación existe transmisión de la peste entre los humanos. El resto de las formas, la encargada de transmisión es la pulga. ¿Queda claro? Entonces, la pulga transmite la infección de las ratas a los humanos y de los humanos a los humanos. Pero si la enfermedad tiene un compromiso de tipo neumónico, es decir, que afecta a los pulmones, puede haber transmisión interhumana, porque a través de las microgotas existe transmisión de esta enfermedad. Sigue habiendo peste en lugares muy localizados del planeta y también en nuestro continente. Sigue habiendo casos de peste bubónica. Bueno, y ahora me toca hablarles de otra pulga que se llama Tunga penetrans, también conocida con el nombre de piqué, migua, billodopé, que también, como vemos, tiene el desarrollo de su ciclo de vida, se lleva a cabo en el medio ambiente, y solo la hembra es la encargada de es parásita, ¿no? Entonces la hembra ingresa, como lo vemos en esta diapositiva, cuando las extremidades de las personas o de los animales se ven expuestas, ¿sí? Esta mete su extremo anterior y comienza a expandir su cuerpo unas como 80 veces más del tamaño original. Entonces se infla y entonces de esta manera expone su aparato genital al macho, el cual la fecunda, y este abdomen completamente hinchado se carga de huevos. Entonces, en estas condiciones, una vez que la hembra es fecundada, los huevos son eliminados al exterior y allí se desarrollan, como lo vemos, los estadios de larvas y estadios pupales, y de las pupas emergen los adultos machos y hembras, y la hembra es la que vuelve a la piel a alimentarse de sangre. Es la única que tiene características hematófagas y como que introduce toda su porción anterior de su aparato masticador por debajo de la piel. Esto hace que además, como son personas o animales que caminan o exponen sus extremidades inferiores en forma desnuda, se puedan contaminar estas lesiones con bacterias, y esta infección se hace mucho más grave y puede producir necrosis. Bueno, tiene 2 estadios larvales, como les mencioné, y el adulto mide de 4 a 6 milímetros, y es este que ven acá, la hembra y el macho. Entonces es muy frecuente en personas que trabajan en lugares tropicales, cada vez está más extendida por la neotropicalización debido al cambio climático, pero en nuestro país es muy frecuente verla en etnea.
o que afecte a la gente del NEA que anda descalzo por el calor o que trabaja en lugares, en plantaciones, por ejemplo. Bueno, ahora me voy a referir a los cimícidos, que son el grupo de las chinches de cama. Son adultos ápteros de aspecto oval, son aplanados, son grandes, aproximadamente miden 5 milímetros, tienen el aparato bucal modificado para picar, son insectos de tipo hemimetábolos, tienen ninfas, tienen el mismo aspecto que los adultos, pero de aspecto no marrón, sino más transparente y alino, y en los huevos son de 0,5 a 7 a 0,5. Se lo puede encontrar porque tiene hábitos domiciliarios, en grietas dentro de los domicilios tienen hábitos nocturnos, y las ninfas y los adultos, como todos los insectos hemimetábolos, son ambos hematófagos, no transmiten enfermedades, ¿sí? Entonces, como ven, se encuentran en pliegues, en grietas. Acá ven un colchón repleto, ¿sí?, de adultos y de ninfas de estas chinches, que obviamente están cerca del colchón porque es un lugar muy fácil de encontrar su alimento. Bueno, otro grupo es el de las cucarachas. Aquellos no transmitían ningún tipo de enfermedad, las cucarachas tampoco transmiten enfermedades, son hemimetábolos, los adultos son aplanados, la cutícula es de color amarillento, tiene 2 pares de alas, tienen antenas muy desarrolladas, y las ninfas tienen la misma morfología que los adultos. No les voy a explicar lo que es una cucaracha porque imagino que todos la habrán visto alguna vez Son hemimetábolos, la hembra deposita los huevos en una especie en una ooteca, que es como una capsulita de aspecto ovoide. Uno, si entra en un lugar que tiene muchas cucarachas, las ve, que son marroncitas, ¿sí?, como unas cápsulas, la ven acá, estas capsulitas, y de allí emerge el primer estadio ninfal y todos los estadios ninfales hasta llegar al estadio adulto. Son detritívoros, se alimentan de materia orgánica, también de material muerto o de material vivo. Digamos que no son muy exquisitas a la hora de elegir su comida. Son de hábitos generalmente nocturnos, y uno las puede ver muchísimo más activas en horas de la noche. Las moscas son adultos alados, como también lo conocen. La cabeza está totalmente separada del tórax. Las piezas bucales están adaptadas para chupar o para lamer, y en algunos casos para succionar. Son aquellas moscas que están adaptadas a transmitir enfermedades. Sus ojos son de gran tamaño con respecto a la cabeza, y tiene el cuerpo cubierto con muchos pelitos, como lo pueden ver acá, con muchos pelos que se denominan sedas sensoriales. Las moscas son insectos que se pueden alimentar de sangre, que se pueden alimentar de tejidos vivos o de tejidos muertos. Esto va a depender de la característica de la especie de esta mosca. La oviposición y el desarrollo ocurren en lugares donde hay mucha materia orgánica, y los únicos que tienen hábitos aéreos son los adultos. Las larvas suelen desarrollarse en los tejidos de los hospederos. Entonces me voy a referir exclusivamente a las larvas que producen patología. Esa patología producida por larvas de mosca se conoce con el nombre de miasis. Entonces se dan por especies de larvas que son aéreas, pero que depositan sus huevos en la piel de los tejidos. Algunas de ellas lo que hacen es depositar los huevos sobre, por ejemplo, un mosquito. Entonces, cuando el mosquito va a picar y lleva en los pelos de su cuerpo los huevos de estas moscas, cuando va a picar, el huevo eclosiona y sale la larva que se mete en el sitio de picadura del mosquito. ¿Estamos? Y entonces comienza su desarrollo. Las infecciones son primarias, se llama, un ejemplo de ello es dermatobia. Dermatobia es esta que ven con la regla encima, suele llegar a tener 2 centímetros, y a medida que una vez que es depositado, la larva empieza a crecer y crece hasta alcanzar esos 2 centímetros
en la epidermis. Entonces este crecimiento le produce muchísimo dolor al paciente, ¿sí? Entonces, como suele tener un extremo más sobresalido la lesión, más sobreelevado, en muchos casos se piensa que se trata de un absceso bacteriano, se lo trata con antibióticos y esto no tiene ningún efecto, porque esto no es una bacteria, es un animal el que está, es un artrópodo que está en la piel. Entonces requiere su extracción a través de una extracción mecánica o con algún tipo de fármaco o de algún que les permite sacarlos de la lesión y luego hacer un importante debridado, digamos, para que no se infecte secundariamente con bacterias de la piel, ¿sí? Entonces son, vuelvo a decir, muy dolorosas. Por lo general, luego de este desarrollo larvario, de la larva aparece una pupa que se desarrolla en el exterior, pero desde que pasa esto, el paciente tiene clínica, vuelvo a decir, porque es muy dolorosa. Estas larvas también se desarrollan en los animales y son muy frecuentes en el verano. Si ustedes toman sol van a ver que aparecen unas moscas de color verde, bien metalizadas, de color azul, son las dermatobias. Y cuando hay una gotita de sangre, les encanta y empiezan a pulular. Van a ver que a los animales los siguen. Son muy molestas, muy fastidiosas, porque están, cuando detectan que hay sangre o un tejido, están esperando para depositar los huevos para desarrollar su estadio larvario. También afecta al ganado, ¿sí? Esto se ve frecuentemente cuando las vacas con la cola tratan de espantar las moscas que las están molestando. Hay otras que son secundarias, como como Cochleomia hominívorax, que se aprovecha ya una lesión preexistente porque se alimentan de detritos más de material de tejido necrótico, por tanto son miasis secundarias, hay algunas que son necróticas, necrobiontófagas como fenicia. Todo esto de las moscas se usa mucho para medicina forense, ¿no es cierto? Porque pueden determinar el tiempo de evolución de un cadáver a partir de este tipo de fauna, ¿no? Entonces se estudia mucho en criminalística esto. Hay algunas que son accidentales, cuando hay gente en condición de calle que se las puede tragar y pueden dar algún tipo de patología. Bueno, lo que quiero decir es que sea un tejido normal, un tejido vivo, un tejido muerto, existe la posibilidad de desarrollo de una larva de mosca que puede producir mucho malestar y mucho dolor. No son específicas de un huésped determinado, sino que pueden infectar no solo al hombre, sino también a los animales. Bueno, las moscas domésticas y cucarachas también actúan como vectores mecánicos. Ya hace un rato, cuando les di la definición de vector mecánico, me refería a ellas, porque tienen una gran capacidad de dispersión de estos microorganismos o de elementos parasitarios, transportan los microorganismos o algunas estructuras de mintos en su superficie externa, huevos de mintos, por ejemplo, pero son vectores mecánicos porque, vuelvo a decir, los microorganismos no se desarrollan en el vector, solamente son transportados a partir de su superficie externa, que, como ven, está cubierta de pelos. No solo su cuerpo, sino también sus piezas bucales, como lo pueden ver en la foto. Vamos a hablar de otros dípteros, como son los mosquitos, que bien conocemos que se tratan de insectos de tipo holometábolos, que tienen un adulto que es alado, de hábitos aéreos, comprimidos lateralmente, y la hembra tiene las piezas bucales modificadas para poder chupar sangre, para picar y para poder succionar sangre. Todos los estadios larvarios tienen forma de gusanito, con adaptaciones para vivir en el agua. También las pupas. Entonces, como caracteriza a los insectos holometábolos, el adulto vive en un ambiente, tiene un tipo de alimentación, en cambio las larvas y las pupas suelen vivir en otros ambientes con otro tipo de alimentación. En el caso de los mosquitos, las larvas y las pupas son acuáticas.
En el caso de los mosquitos sabemos que las especies están, muchas de ellas están domiciliadas o existen silvestres que viven en climas tropicales a templados en ecosistemas, tanto rurales como urbanos. De acuerdo a qué especie de mosquito hablemos, hay algunos que están más urbanizadas, adaptadas a vivir en el ámbito humano y otras que son de naturaleza más silvestre. Si quieren para esto, imagínense los mosquitos que transmiten la fiebre amarilla en el ámbito silvestre, ¿sí? Que producen las famosas epizootias de la fiebre amarilla en los animales, en monos, etcétera, que viven en ambientes naturales. Los adultos tienen una gran capacidad de vuelo, muchísima, ya lo sabemos, y la hembra es hematófaga, es la encargada de la transmisión de las enfermedades. Cuando depositan sus huevos lo hacen en un ámbito acuático o en la interfase entre el aire y el agua, y tanto la larva como la pupa desarrollan en el agua. Entonces ven, acá la hembra que tiene la panza llena o el abdomen lleno de sangre porque es hematófaga, y acá vemos un paquete de huevitos, ¿sí? Que son depositados en el agua y flotan, y de acuerdo a cómo flotan también se puede determinar la especie de mosquito que estemos hablando. Y acá vemos una larva y una pupa de un mosquito, también por la forma de esta larva y el ángulo que adquieren para tomar aire, ¿sí? El aire lo captan a partir de la porción posterior, que se llaman espiráculos. A partir de allí toman el oxígeno del aire y lo distribuyen al resto de su cuerpo. Igual lo hacía, no lo dije, lo hacían las larvas que producen miasis, que el extremo posterior lo tienen enfocado o dirigido hacia el exterior porque es desde allí donde absorben el oxígeno del aire. Y también por estos espiráculos, por el tamaño o la forma de los espiráculos, se puede determinar qué especie de larva de mosca era que producía miasis. En este caso no solo los espiráculos, sino también la disposición, el ángulo que desarrollan las larvas en el agua también permite determinar de qué especie de mosquito estamos hablando. Bueno, en nuestro caso vamos a hablar del Anófeles, que es el vector biológico del Plasmodium, que es un parásito que, como recuerdan, infecta los glóbulos rojos. Existen 4, hoy en día se podría hablar de 5 especies que producen la malaria humana, y en este caso el mosquito, como dijimos, es el huésped definitivo, porque la fecundación se produce dentro del cuerpo del mosquito. Recuerden que cuando se alimenta, la hembra de Anófeles adquiere durante esa comida los gametocitos que se encontraban en la sangre del humano y son ingeridos con la sangre. Allí en el interior del mosquito se diferencian a gametas y se fusionan, formándose una cigota. Este paso es clave para decir que el mosquito Anófeles es huésped definitivo de esta parasitosis. La cigota, una vez formada, penetra en la mucosa estomacal, en el tubo digestivo, y forma un ooquiste. Y en ese interior de este ooquiste o oquineto, porque se moviliza, se desarrollan los esporozoitos que van a romper esta estructura y van a ir por toda la cavidad del cuerpo y penetrar en las glándulas salivales. De esta manera, el mosquito Anófeles hembra, con esporozoitos en sus glándulas salivales, está listo para picar e infectar a una persona susceptible. Los esporozoitos son liberados al hemocele, que es el líquido que baña la cavidad del cuerpo de los mosquitos, y se acumulan en las glándulas salivales. Entonces ven que el número de parásitos, a partir de que las gametas, ¿sí? Se encuentran en el mosquito, ¿sí? Toma aproximadamente entre 18 y 25 días para estar listos para infectar. También los mosquitos transmiten enfermedades virales. Como saben, el Aedes aegypti es el vector biológico del dengue, zika, chikungunya y de la fiebre amarilla urbana. El virus infecta el intestino medio de estos mosquitos, que tienen la particularidad de tener estas famosas manchas blancas y negras que lo hacen tan característico al Aedes aegypti. Lo van a ver mucho más en micro 2, ¿sí? Lo hace tan conspicuo y son fáciles de ver en nuestro jardín. Cuando vemos un mosquito, que vamos a ver que es como atigrado
lado nos damos cuenta que es Aedes aegypti, infecta el intestino medio y luego de 8, una semana, un poquito más, 10 días, el virus llega a las glándulas salivales. Y entonces el virus puede transmitir el virus a las personas al picarlas que llegan con fines exploratorios o alimentarios, ¿no? Lo exploran y luego lo pican y de esta manera inyecta el virus, cualquiera de estos virus que acabo de mencionar. ¿Dónde viven? Necesitan agua quieta y sombra para depositar sus huevos. Por eso los cacharros, ¿sí?, o cualquier tipo de depósitos que tenga el agua quieta, son buenos lugares para que el mosquito Aedes deposite sus huevos, que cuando el agua los toca, por lo general es en las paredes, por ejemplo, de un cacharro, de un florero. Cuando el agua sube, por ejemplo, porque uno pone más agua o porque llueve, entonces, por ejemplo, piensen en un neumático, cuando el agua sube, el huevo explota y libera el estadio larvario que va a vivir en el agua. No se cría ni en los ríos que tienen agua con movimiento, ni en los lagos, ni en las piletas donde el agua se mueve o hay mucho sol, porque les decía que tiene hábitos bastante sombríos. Bueno, como saben, las medidas de control fundamental son el descacharrado. La fumigación no es muy efectiva para el Aedes, al menos, ¿sí? No es muy sensible por el lugar que ocupa, por donde se esconde, y por tanto es necesario no dejar lugar para que las hembras depositen sus huevos, y si en el caso de que los haya depositado, eliminarlos, ¿sí?, con un buen lavado del material, pero por lo general se evita el juntado de cacharros en donde caiga agua de lluvia y que la hembra pueda depositar sus huevos. Otros dípteros que son de interés para nuestra área son los flebótomos. ¿Por qué? Porque transmiten la leishmaniasis. Estos son como unos jejenes muy chiquititos, fíjense que miden 2 milímetros, así que ciertamente son mucho más chiquitos que los mosquitos, y su cuerpo se encuentra comprimido lateralmente. El abdomen tiene unas prolongaciones o unos pelos caudales muy prominentes, y las hembras tienen piezas bucales adaptadas para picar y para chupar sangre o succionarla. Las especies silvestres viven en climas tropicales a templados, en ecosistemas rurales y urbanos. Por lo general, las hembras depositan sus huevos no en el agua, en este caso, sino en los huecos de árboles donde hay mucha materia orgánica, porque las larvas y las pupas viven ahí. Recuerden que estos son holometábolos también, lo ven claramente. Acá está la hembra, de allí sale el huevo. Del huevo sale la larva, la pupa y luego el adulto, que es aéreo. Y estos estadios intermedios o inmaduros viven en las oquedades de los árboles, en lugares con mucha materia orgánica y poca luz, muy umbríos con mucha humedad. Entonces, en la medida que ese ambiente natural donde viven los flebótomos es eliminado por la deforestación, las hembras necesitan ir a buscar otro lugar donde depositar sus huevos. Entonces lo encuentran cerca de la vegetación que rodea asentamientos humanos o urbanos. Entonces deja el monte, porque ya no lo tiene como tal, porque ha sido deforestado, y deposita los huevos en la vegetación que se da alrededor de los asentamientos urbanos, o imagínense un grupo de personas que están haciendo un camino o construyendo un puente, o que trabajan en una mina y que viven muy cercano en asentamientos cerca de este monte. Entonces, si esto se elimina las hembras tienden a depositar los huevos en estos árboles. Entonces todo el desarrollo se lleva a cabo alrededor de estas viviendas, y hay adultos disponibles para infectar cerca de las poblaciones, y entonces la infección se urbaniza. Como dije, las hembras ponen huevos en medios húmedos ricos en materia orgánica, y la larva y la pupa se desarrollan en ambientes húmedos pero no en el agua, a diferencia de los mosquitos. Los adultos vuelan cortas distancias, a diferencia de los mosquitos, y la hembra es hematófaga. Entonces, la leishmaniosis aparece como una enfermedad o una parasitosis emergente en la medida de que se ha modificado el ambiente natural en donde el flebótomo
se cría, digamos. Entonces estas modificaciones y los cambios en el ambiente hacen, y en el clima, hace que se haya urbanizado y que aparezca como una enfermedad realmente emergente que preocupa la salud. Entonces el vector es el principal responsable de la transmisión, se infecta al ingerir sangre de una persona infectada, ¿sí? Y en el intestino medio se transforma y se diferencian a promastigotes, que estos promastigotes, recuerden que ingresan como amastigotes, o sea, cuando el flebótomo chupa sangre o toma tejido, se llevan a mastigotes y en su interior se transforman a promastigotes. Estos promastigotes que tienen flagelo libre, luego de un tiempo, esto es un tiempo determinado, están listos para infectar, es decir, se transforman en promastigotes metacíclicos y están en condiciones de infectar a las personas. Acá vemos el ciclo en donde podemos ver acá cómo la hembra inserta sus piezas bucales, libera los promastigotes y allí se transforman en amastigotes en los tejidos de la piel, y por eso la manifestación clínica más frecuente de la leishmaniasis tegumentaria es la úlcera, fundamentalmente en las zonas expuestas del cuerpo como puede ser la cara. También existen otros flebótomos que son de diferentes especies que producen y transmiten la leishmaniasis, que produce leishmaniosis visceral. Otra vez, inocula este flebótomo los promastigotes, pero ahora estos parásitos viajan a través de los monocitos a órganos hematopoyéticos, como por ejemplo el vaso, la médula ósea, el hígado, los ganglios, y son capaces de desarrollar leishmaniosis visceral. Entonces vemos acá al hombre y a un montón de reservorios que son silvestres de la malaria y que también sirven de hospedadores para alimentación de los flebótomos. Vuelvo a decir, se tratan de flebótomos que corresponden en nuestro continente al género Lutzomia y que son diferentes. La Lutzomia sí transmite enfermedad, leishmaniosis tegumentaria, que también conocida como cutánea o mucocutánea, y la leishmaniosis visceral está transmitida por otra Lutzomia, pero que tienen más o menos la misma distribución geográfica. A continuación vamos a hablar de los redúvidos, que son ni más ni menos que estos hemípteros representados por las vinchucas. Tienen el cuerpo aplanado dorso-ventralmente, ¿sí? Desde el dorso al vientre. Tiene una cabeza muy desarrollada, muy conspicua, y en el extremo anterior tiene una probóscide, que es este aparato articulado que lo tiene como retráctil. ¿Por qué? Porque lo tiene como guardado, lo ven en esta imagen lateral, lo tiene guardado, esta probóscide articulada, y cuando pica la extiende, lo pone en ángulo de 90 con la cabeza y lo introduce en la piel para alimentarse, ¿sí? Entonces está formada por 3 segmentos, está adaptada para succionar sangre y tiene un par de antenas con 4 segmentos. Todas estas características de las antenas y de las probóscides nos permiten determinar si lo que encontramos es una vinchuca o se trata de un hemíptero que no transmite nada, porque hay muchos insectos muy parecidos a las vinchucas que se alimentan de jugos vegetales o que son predadores de insectos más chiquititos, pero que no se alimentan de sangre. Por tanto, es frecuente en la primavera, cuando explota esta población, vamos a ver que la gente, como tienen las manchas típicas del cuerpo que ahora les voy a mostrar de las vinchucas, la gente se asusta y se piensa que es una vinchuca y lo trae para que lo observemos. Entonces este extremo anterior, que lo ven en este grafiquito chiquitito, pueden ver la posición de el aparato bucal de un hematófago, y fíjense qué diferente es y qué longitud diferente que tiene de un insecto predador que se alimenta de otros más chiquititos, o de un insecto hemíptero que se alimenta de jugos vegetales. Tiene un par de antenas, como dije, con 4 segmentos anteriores a los ojos, que son compuestos. Siempre están por delante las antenas de la posición de los ojos en la cabeza. Tiene un cuello muy angosto y un tórax que tiene el tamaño de un trapecio, la forma de un trapecio, y esto lo hace bastante característico a este insecto. El abdomen tiene ondulaciones o festones de color marrón oscuro.
Entonces tiene, como lo ven, este abdomen tiene un escudo con rayas de oscuras y claras, que lo hace especialmente característico. Son hemimetágolos, quiere decir que de los huevos pasamos por 5 estadios ninfales y de allí surge el adulto, macho y hembra. Tanto las ninfas como los adultos se alimentan de sangre. Viven en hábitats rurales, pero son especies que están domiciliadas. Algunas especies, que son las domiciliadas, se alojan en grietas de las paredes, especialmente en aquellas construcciones que sean de paredes de barro, también en los techos cuando hay ramas, ¿sí? O hojas de palmera, por ejemplo, en algunas zonas del Caribe, por ejemplo, o también se suelen alojar en algunos resquicios de lo que se llama las construcciones que se realizan alrededor de las casas, que en el monte la gente los tiene para criar o una oveja, o una cabra, o gallinas. Esos ambientes o corrales también son ideales para que viva la vinchuca y que se críe en estos resquicios, en estos lugares. ¿Por qué se localiza tanto en los corrales como en el domicilio? Porque de esta manera se asegura una fuente cercana de alimento. Por eso las vinchucas han evolucionado para vivir genéticamente, para vivir en estas condiciones y domiciliarse y asegurarse alimentación y por ende la transmisión de la enfermedad. Vive, como les decía, no vuela demasiado, tiene hábitos bastante nocturnos, sale a la noche con mayor actividad, que es el momento que encuentran a los hospedadores de los cuales se va a alimentar más relajados y que le ofrecen menos resistencia porque están dormidos, ¿sí? Transmite la enfermedad de Chagas producida por Trypanosoma cruzi a resto de los mamíferos, incluimos al hombre. No hay transmisión transovárica, como les conté en el caso de las garrapatas y de la rickettsia. Sí, para el caso del virus dengue. No hay transmisión transovárica del parásito, por lo tanto, las ninfas para estar infectadas requieren alimentarse de un mamífero que porte a Trypanosoma cruzi. Existen más de 130 especies de triatominios que son competentes, que son capaces de transmitir la infección, y hay 14 especies que son las más relevantes. Entonces acá ven un mapa de Latinoamérica y van a ver las diferentes especies de vinchucas según el área geográfica. Por ejemplo, en nuestro país el más importante es Triatoma infestans, que es la especie de vinchuca que transmite la enfermedad de Chagas en nuestro país. Y fíjense, por ejemplo, en Perú o en Ecuador, ven que Triatoma dimidiata es la especie más, en rojo es la más preponderante, ¿no? En el norte, en Colombia, en Venezuela es Rhodnius, y en algunas partes de Brasil es Triatoma brasiliensis, y en otras partes es Pastrongyllus, ¿sí? Entonces hay muchas especies, algunas con hábitos más domiciliados y otras con hábitos más silvestres, encargadas de mantener la transmisión en el monte entre los animales silvestres. Recuerdan que yo en una de las clases les conté que todos los mamíferos podían ser hospedadores de Trypanosoma cruzi. Bueno, ahí están, según algunas especies de triatominios hallados en el territorio argentino, y ahí ven las diferentes especies y su distribución en el país. Como ven, Triatoma infestans se localiza desde el norte hasta la Patagonia, que por supuesto, como hace mucho frío, no hay ninguna especie que se encuentre por allí. El resto de las especies, como les contaba, son especies que son encargadas de la transmisión del ciclo del Trypanosoma cruzi en el llamado ciclo silvestre. Bueno, es el vector biológico de Trypanosoma porque los tripomastigotes circulantes que están en la sangre del mamífero ingresan en el interior de la vinchuca, allí se transforman a epimastigotes en el intestino medio y allí se multiplican. Por eso les contaba al principio de la clase que tienen un rol amplificador. Se diferencian luego estos epimastigotes en la porción distal o en lo que se llama ampolla rectal, la porción del recto más final del tubo digestivo de la vinchuca, a tripomastigotes metacíclicos, y en esta situación están en condiciones de infectar esta vinchuca, y cuando se alimenta de la sangre de un hospedador mamífero en forma refleja, deposita sus excretas o sus deyecciones sobre la piel
y la mucosa. Si es depositado en la mucosa, el parásito ingresa sin ningún tipo de dificultad, y si es depositado sobre la piel, el prurito que produce también, y en la mucosa también produce prurito, facilita el rascado, facilita la penetración a través de la microlesión que produjo la picadura. Los principios de control vectorial de los artrópodos requieren conocer profundamente la biología del vector. Es decir, para instaurar medidas de control es necesario conocer si se trata de un insecto, por ejemplo, hemimetábolo o holometábolo, para entender que la medida sea eficaz para el control de la transmisión. Es importante censar antes y después de la intervención para controlar, para conocer si ha sido eficaz la medida de control. Es necesario conocer cuál es el estado de la población de vectores y luego de la campaña de intervención. Recuerden que en el caso de la malaria existen poblaciones de anófeles que son resistentes al DDT. Por eso la malaria se comporta como una enfermedad muy difícil de erradicar. Por un lado, porque el parásito ha desarrollado con la evolución poblaciones que son susceptibles a la cloroquina, que es el antiparasitario que se usa por excelencia para el tratamiento de la malaria, y a veces esta distribución geográfica en el mundo de poblaciones de Plasmodium o de parásitos farmacoresistentes se solapa con la existencia en esos lugares de mosquitos que son anófeles, que son resistentes al DDT. Por tanto, es difícil el control de la enfermedad, porque no se puede en forma sencilla erradicar al mosquito o controlar al mosquito transmisor, y tampoco tratar a los pacientes con fármacos comunes porque han desarrollado resistencia a los fármacos antimaláricos. Estas medidas de control se basan en métodos físicos, químicos y biológicos. Y por supuesto que requiere recursos e intervenciones del Estado. Entonces el Estado tiene que diseñar campañas y después diseñar campañas de ataque al vector y luego campañas de monitoreo del control para ver, como les decía, si ha habido cambios en la población de los vectores, o han desarrollado resistencia, o han reinvadido, o ver qué pasa para poder tener una idea de cuál es la evolución de la parasitosis. Los recursos y la intervención deben ser sostenidos en el tiempo. Esto tiene que ver con que el ataque es la primera medida, pero después hay que controlarlo para ver qué ha pasado con esto. Y esto requiere la participación de agentes sanitarios y lamentablemente requiere dinero, porque, como sabemos, en nuestro país es un país muy grande y requiere recursos económicos para el traslado a regiones distantes endémicas en donde se aplique la fumigación. También requerimos capacitar a esa gente para llevar a cabo estas medidas, y también no solo a los agentes sanitarios, sino también comprometer y adherir a la población a los métodos implementados. Es decir, que ellos participen, que se den cuenta que no es algo natural tener vinchucas en la casa y que puedan intervenir sobre ellas. Y entonces es claro que se requiere de la acción coordinada de las autoridades con la población. Entonces acá vemos los principales métodos de censado, en donde mostramos una foto, las grietas se ven claramente donde hay vinchucas. Entonces existen unos métodos de censado que se llaman cajas María, que son cajas que están separadas en su interior, que funcionan como lugares que las atraen, porque, como les decía, a las vinchucas les encanta meterse en resquicios, en hendiduras, en grietas, y entonces usan estas cajas que se pueden poner en cualquier lugar de la casa para meterse cuando hay demasiada luz. Entonces el hallazgo de vinchucas o deyecciones de las vinchucas nos indica que un lugar que ha sido fumigado ha vuelto a ser reinvadido por poblaciones de vinchucas. Después será cuestión, o a veces también se pueden ver, esto que ven acá blanco son las mudas, ¿sí? Cuando la vinchuca de las ninfas van creciendo, van dejando su exoesqueleto viejo y lo dejan en cualquier lugar, y pueden ser también en estas cajas. Entonces esto indica que hay nueva población de vinchucas, y será menester entonces estudiar si se encuentran no infectadas para ver el riesgo de transmisión en esa. Bueno, entonces estos son métodos físicos
y también se pueden reducir hábitats para que no existan estos lugares, estos insectos. Y fíjense que acá vemos unos tules que son ciertamente eficaces. Lo más eficaz hasta ahora, ya que no hay vacuna para el control de la malaria, es que la población duerma debajo de estos tules que suelen estar impregnados en insecticida para impedir que exista transmisión de estos insectos, ¿sí? Entonces, no solo en este caso muestran a un bebé, porque es la población, los niños, la población más afectada por la malaria, que produce mayor mortalidad. Entonces, hablo como método físico, el uso de barreras, por supuesto también de mosquiteros que impidan la entrada de insectos al domicilio, ¿sí? En muchos casos también se habla, ahora vamos a hablar de químicos, que sí significa la fumigación. Entonces acá usamos insecticidas y repelentes de uso personal, que por supuesto tienen que ser renovados permanentemente. También, no dije desde el punto de vista físico, pero también el uso de ropas que protejan cuando uno va a zonas endémicas, ¿sí? Usar calzados cerrados, camisas y pantalones largos, camisas de manga larga, para protegernos de las picaduras, ¿sí? En este caso, desde el punto de vista químico, hablamos de la impregnación. Ven cómo estas mujeres están impregnando los tules, ¿sí? Sumergiendo los tules en insecticidas para luego secarlos y usarlos durante la noche. Esto ha demostrado ser sumamente eficaz, o por lo menos mucho más eficaz que otras intervenciones, ¿sí? Como les decía, los mosquitos han desarrollado resistencia a los insecticidas, pero a veces, aunque lo que hacen es ahuyentarlos, cuando se impregnan la superficie de las casas, lo que hacen es ahuyentarlos, y de esta manera, si bien no los matamos, impedimos que tengan contacto con la población humana. Acá vemos medidas de fumigación. Esto es para el caso de las vinchucas, y o aspersión. En este caso es la superficie, en el interior, en el exterior de las casas, cómo se la fumiga, y en el interior lo que se hace es usar una especie de potes que largan como un humo. Se abren los cajones, se abren todos los roperos, las cajas, para que pueda llegar el insecticida, que sale como un pote. Se llama pote fumígero porque sale como una especie de humo insecticida que saca, es irritante, las atrae a las vinchucas, las saca, y de esta manera podemos, entonces, la mayoría las mata. Podemos ver si esa casa está o no infestada. Esta fumigación debe ser mantenida y sostenida en el tiempo, como les decía hace un ratito. Entonces, en este caso vamos a hablar de los principios de control vectorial, que son métodos biológicos, es decir, ninguna intervención de tipo química como vimos antes, sino a través de uso del conocimiento no solo del ciclo biológico del insecto, sino también de la relación que tiene con sus predadores, por ejemplo, ¿no? En la naturaleza. Y entonces fíjense que lo que se usa es, por ejemplo, la siembra de unos peces que se llaman gambusia, que son peces que se alimentan en forma bastante selectiva de las larvas de los mosquitos. Entonces, de esta manera se actuarían directamente eliminando la población de estos mosquitos. Por supuesto que los resultados no son los mismos que utilizar un químico que modifica y provoca tantas alteraciones en el ambiente, porque los químicos no solo alteran y matan a los mosquitos, a las larvas, a los adultos, sino que también al resto de los insectos aéreos que se encuentran en el ambiente, y por lo tanto afectan la biodiversidad. Otros métodos que son, digamos, toxigénicos, es el uso de toxinas de algunas bacterias que, recuerden que son esporuladas, como es el género Bacillus, que tiene esporas. Estas esporas se las siembra en cuerpos de agua donde viven o donde se crían estos insectos, estos anófeles. Entonces este Bacillus, esta espora, una vez que llega al cuerpo de agua, emerge, brota y genera una toxina que, una vez que es incorporada por
por la larva, se mueren. Directamente las larvas son capaces de incorporar, como filtran el agua, se consumen estas esporas, como les decía, brotan, crecen, generan a la bacteria, al bacillus, y el bacillus genera la toxina que produce la muerte. Parece como un cuento con muy buen diseño, de hecho, pero el tema es que a veces las características del ambiente, por ejemplo de la región, hace que si hay mucho sol, estas esporas se inactivan. Entonces, si estamos hablando de regiones como en el África subsahariana, convengamos que la intensidad lumínica del sol no es un factor menor. Por otro lado, de acuerdo a la cantidad de materia orgánica que haya, las esporas pueden ir hacia el fondo del cuerpo de agua y podemos encontrar que no hay encuentro casual entre las larvas de los mosquitos que están cerca de la superficie para tomar el oxígeno del ambiente y las esporas que están en el fondo del cuerpo de agua. Como les decía, es inactivada muchas veces por la luz ultravioleta del sol, entonces su implementación requiere alguna puesta a punto y es muy variable de acuerdo al ambiente en donde se la testee. Estas toxinas de Bacillus, que es Bacillus thuringiensis, no solo se usa para anófeles, sino también se lo ha usado para Aedes, y están también, tengo entendido, a la venta. Entonces vemos el empleo de un medio biológico como es una bacteria, como es el Bacillus thuringiensis, que no produce ningún tipo de impacto en la salud humana, pero que el bacillus es capaz de generar una toxina que por sus efectos tóxicos y necróticos puede destruir a las larvas de mosquitos y de esta manera impedir que se desarrollen adultos, que son los que transmiten la infección. Y por último hablamos de la modificación genética. Esto es o bien la esterilización o la mutación letal. La esterilización significa que incorporar poblaciones de mosquitos que impidan que sean o bien ellos estériles y pues no se puedan reproducir y por lo tanto las hembras no pueden tener progenie, o bien se puedan copular y lo que no sobrevive es la generación que ellos generan a partir de esto de modificaciones genéticas en la población de mosquitos que se llevan a cabo en el laboratorio. Por supuesto es una herramienta de doble filo, las modificaciones genéticas, ya estamos viendo, por ejemplo con el virus corona, lo que ha surgido, ¿no? Entonces siempre son armas de muy doble filo, muy peligrosas y que siempre obviamente muestran cierta resistencia porque las condiciones en donde se las prueban son condiciones muy controladas del laboratorio y en la naturaleza ciertamente dependen de millones de factores más, de millones de variables más, con lo que lo hace una herramienta prometedora, pero con ciertos cuidados y con ciertas prescripciones. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que decir que los artrópodos constituyen un grupo cuya diversidad se manifiesta desde el punto de vista estructural y funcional. Vemos que son muy diversos estructuralmente y funcionalmente también porque pueden hacer o transmitir o producir patología por sí mismos en diferentes estadios. Estas manifestaciones les confiere capacidad para actuar como parásitos, es decir, como agentes productores de patología, como vectores biológicos o como transportadores mecánicos. Entonces, conocer el hábitat en donde vive y sus hábitos comportamentales es muy relevante para el control, no solo de las enfermedades que ellos producen y también de las enfermedades que transmiten, dependiendo de la gente que estemos hablando.